Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Abriendo Espacio. Quiero contarles que estamos muy preocupados de lo que ocurre hoy día con todo el tema de la higiene, de la salud que tiene que ver con la voz y también los trastornos del lenguaje, entre otros. También contarles que estamos tomando todos los resguardos correspondientes, se ha sanitizado, hemos llegado con nuestras mascarillas que por motivos obvios las hemos sacado y también estamos manteniendo junto a Camila el distanciamiento social. Así que antes de partir quiero, como todos los miércoles, agradecer a todas las personas que se están incorporando, que nos están siguiendo, y a don Alberto Rivas, que nos está mirando y nos están siguiendo, miren ustedes, de México, y a la familia Jaque Muñoz, a este hermoso país donde podemos encontrar una cultura maravillosa y que desde allá también nos están siguiendo y viendo nuestro programa. Como les contaba, hoy día tenemos invitada a Camila, a Fernanda Asenjo. Ella es fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás, diplomada en inclusión social en personas en situación de discapacidad intelectual de la Universidad de Chile, diplomada en trastorno espectro autista, Universidad Católica de Temuco, formación en PEC, sistemas de comunicación por intercambio de imágenes. En España, nivel 1, actualización también de los test que se están tomando actualmente para evaluar y diagnosticar los trastornos del lenguaje. También se ha perfeccionado en evaluación e intervención en trastornos del sonido, del habla, del método F. Susanivar, sí. Susanivar, ¿así se pronuncia? Correcto. Y se desempeña actualmente en un programa de integración especial en el Centro Sensorial Raupe. ¿Queda aquí en Osorno, Camila? Sí, en Osorno, Centro Multisensorial Raupe. Ahí te podemos encontrar, ¿cierto? Exacto, en mi consulta particular. Realizando también evaluación, diagnóstico e intervención en niños y adolescentes. Así que bienvenida, Camila, gracias por estar aquí y acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante que yo sé que están esperando desde la casa ustedes. Sí, muchas gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Yo feliz de estar aquí acompañándote, informando y educando también a la población de estos temas que son tan relevantes. No podíamos quedar ajenos de invitar a esta gran profesional el día de hoy, que es Camila. Así que vamos a partir al tiro, Camila, y quiero que nos cuentes un poco cuál es el rol para que la gente conozca que cumple el fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Bueno, es muy interesante tu pregunta porque actualmente mucha gente piensa que el fonoaudiólogo solo se dedica como al área infantil, porque se desempeña mucho más en este rubro, claro, por las escuelas de lenguaje o los programas de integración escolar, ¿verdad? Pero el fonoaudiólogo tiene muchas otras áreas de intervención. ¿Ya? Está el área de adulto, está el área también de la voz, donde se trata a todos los pacientes que tienen alguna disfonía o alguna dificultad con la voz. También está el área de audición, donde vemos todos los pacientes que tienen alguna hipoacusia o alguna pérdida auditiva producto de la vejez, etcétera. Y también todo el área también vestibular, que está relacionado también con la audición, y así muchas otras áreas, tanto en la investigación, también en la docencia. Podemos dedicarnos a muchas otras áreas, no solamente el área infantil, que es lo que más se conoce. O sea, es tremendamente amplio, ¿no? Como pensábamos. Ahora, acláranos una duda, ¿es o no una rama de la medicina? Exacto, es una rama de la medicina, pero igual tiene como un enfoque muy lingüístico, porque somos los especialistas de la comunicación. ¿Ya? Entonces, por lo mismo también está muy dedicado también al área como educacional. Tenemos como estas dos facetas, por decirlo así. Perfecto. Ahora, Camila, estamos súper preocupados en este tiempo que estamos en pandemia, que estamos en casa, en teletrabajo, los niños también con clases remotas. ¿Qué consejo nos puedes dar? ¿Cómo afrontar y cómo autocuidarnos respecto a este tema del teletrabajo? Sí, mira, aquí existen dos factores muy importantes. Por un lado tenemos el teletrabajo, ¿verdad? Donde constantemente tenemos que reunirnos muchas horas frente a un computador, donde tenemos que hablar mucho y no es la forma en que estamos tampoco tan acostumbrados a comunicarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiende quizás a elevar mucho más la voz,
al tratar de comunicarse. De repente el ruido de ambiente también influye mucho al comunicarse, porque estando en nuestras casas, obviamente hay ruidos que interfieren un poco en la comunicación. Y también lo mismo, todos estos ruidos que van interfiriendo, es importante cómo podemos o dar algún consejo para ir como tratando de equiparar un poco este ruido ambiente con lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Entonces para eso es muy importante poder usar audífonos adecuados. Y los audífonos adecuados son los audífonos que son supraauriculares. Entonces son los que van como por fuera del oído, ¿verdad? No los que van acá adentro. No los que van adentro, porque los que van adentro el sonido va muy directo hacia el oído. Entonces lo que pasa es que se van como perdiendo un poco el sonido y se van muriendo un poco las células y estas células no se vuelven a recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces igual uno escucha muy fuerte y el sonido ahí tan directo nos perjudica al final. Entonces, la idea es que siempre el sonido sea con estos audífonos que son supraauriculares, que van como por fuera. Porque así igual uno un poco tiende como a eliminar un poco, a suprimir también el ruido de fondo que está en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar incluso un poco más bajo y no va a ser como tan perjudicial para la salud. No tenía idea, Camila, qué interesante. Y aquí me surge otra duda con el tema de los adolescentes, que aparte que para las clases están ocupando los audífonos, también escuchan música muy fuerte. Exacto. ¿Cómo saber el volumen ideal que debiéramos ocupar? El volumen ideal no debería de superar como el 60% del máximo. O sea, tenemos máximo llegar solo al 60%. Como te digo, estas células se mueren y no se vuelven a regenerar, entonces es muy importante tomar conciencia al respecto. Y el otro factor que influye mucho es el tema de la voz, porque uno pasa muchas horas y uno tiene que tener un adecuado reposo vocal, porque si uno no lo tiene, la voz se va desgastando. Entonces, para eso es muy recomendable poder dormir las horas adecuadas. En un adulto, ojalá que pueda descansar unas 8 horas. Lo mismo también influye mucho la alimentación. Aunque uno no lo crea, es muy importante qué cosas nosotros podemos consumir. Entonces hay que tratar de evitar un poco los alimentos que son muy condimentados. Como por ejemplo el ají, la mostaza, incluso todo lo que es por ejemplo la bebida alcohólica, el cigarro. Idealmente eliminarlos pero por completo, porque deshidratan las cuerdas vocales. Y esto nos genera al final un efecto contrario, que es lo que uno piensa que al final esto no me va a pasar nada, pero sí produce algo en las cuerdas vocales, entonces tenemos que tratar de evitarlo. Ve que no estamos solo enfocados en los niños. Ahora me preocupó sí lo que dijiste, Camila, porque yo, ustedes saben, me lo hablo todo, así que no sé qué va a pasar con mis cuerdas vocales aquí. Mira, la otra pregunta que teníamos aquí es un poco inquietud. ¿Qué está pasando con los adultos mayores? ¿Cómo cuidar sus cuerdas? ¿Cómo cuidar el tema o estimular el habla? ¿Cómo lo podemos ahí trabajar? Bueno, que igual es muy interesante porque los adultos mayores igual al quedarse en la casa, de repente ya no están recibiendo tanta visita, también el contacto. La idea es siempre poder mantener con ellos, aunque sea una videollamada, ¿verdad? Que siempre mantener el contacto con ellos para saber cómo están y para que ellos también nos vayan narrando su día a día, para que no se pierda como por completo la comunicación con ellos. Y aquí es muy importante también que los adultos en la casa vayan manejando, por ejemplo, trabajando todas las funciones ejecutivas, todo lo que es la atención, la concentración, incluso la memoria. Entonces, para eso es muy recomendable que siempre estén activos. Porque anteriormente, claro, muchos adultos pertenecían a clubes de adultos mayores donde tenían muchas actividades. Entonces, se mantienen siempre muy activos. Pero, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Que se tuvieron que quedar en las casas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La idea es siempre ir buscando como alternativas. Hoy en día en internet hay muchas cosas, muchos cursos, muchas actividades que se pueden hacer, incluso hacer como juegos en línea, juegos de memoria en línea con los sobrinos, están estos memories, incluso algunos juegos, por ejemplo el Ludo, que está tan de moda que se puede jugar online. Entonces la idea es poder siempre tratar como de integrarlo, no dejarlos como tan excluidos, porque si bien ellos quizá no manejan tanto la tecnología, igual aprenden. Sí. Entonces la idea es no excluir. Y estamos también para poderlos ayudar y colaborar con el adulto mayor en todo su proceso. Ahora nos hemos dado cuenta que en algunos adultos jóvenes
yo lo conocí como dislalia, no sé si tú me corriges ahora en la parte técnica, pero los ceceos o algunas letras que a veces pronunciamos mal, yo creo que en alguna ocasión hemos escuchado, y cuándo es cultural o que nos expliques ahí cómo funciona. Sí, como dice, todos los términos van variando a través del tiempo y hoy día estas dislalias que se conocían anteriormente, ahora se conocen como trastorno de los sonidos del habla, que es prácticamente un término muy similar. Y claro, como tú dices, cuando estas dislalias no se tratan cuando son pequeños, van avanzando y si no se tratan a tiempo, pueden llegar a la edad adulta con estos ceceos y de repente para la gente igual es como vergonzoso. O le puede ocasionar hasta incluso temor del decir porque se pueden reír de mí. Entonces es muy importante que aunque sea adulto, ¿Pero se puede corregir, Camila? Sí, sí se puede corregir. ¿Se puede corregir? Sí, pero lo importante es que la gente tome conciencia, porque claro, como tú dices, tan cultural que quizás como lo aprendí de esta manera y toda la vida lo he visto así, ¿por qué lo voy a cambiar ahora que ya estoy adulto? ¿La gente consulta regularmente por esto o no? No consulta mucho. Como te digo, esto siempre se trata cuando son como niños. Porque los papás no se dan cuenta o es por un tema de vergüenza, crees tú, que no se está consultando? Personalmente yo creo que ellos se acostumbraron ya a hablar así, entonces como que eso no interfiere mucho en su vida diaria, entonces por lo mismo quizá no lo corrigen. Perfecto. Pero están los fonoaudiólogos que los pueden ayudar, pueden acudir a ellos a preguntar qué ejercicios puedo hacer, porque todavía están a tiempo de poder corregirlo. Un poco para que la gente nos pueda entender en casa a qué nos referimos con el ceseo o con estos sonidos, si nos pudieras explicar cuáles son los más recurrentes y para que la gente en la casa se escuche, se grabe y ponga atención, lo digo, no lo digo, necesito consultar. Bueno, el más común es el ceseo, que es que la lengua uno como que le interpone entre medio de los dientes, entonces empieza como a decir en vez de la S, hace F. ¿Ya? Entonces dice, no ¿Medio una diferencia. españolado? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que no es la correcta articulación porque la lengua siempre tiene que estar hacia atrás, no interpuesta entre medio de los dientes. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el sonido suena distorsionado al solo escucharlo. Y eso hay que corregirlo y no es tan difícil. Pero no es tan difícil. Porque uno tiende a pensar que los adultos es mucho más difícil para poder desinstalar todo este aprendizaje, pero tenemos entonces fe y esperanza que sí podemos. Siempre se puede, solamente que hay que consultar con un buen especialista que los pueda ayudar. Con la CH igual, siempre creo que es como frecuente. Es que hay gente que igual marca mucho, es como por ejemplo el champú, como que marca mucho más la CH, pero se asocia mucho igual, por ejemplo, hay gente que también imposta mucho más la voz y es como esta voz de fondo. Entonces se escucha así como más ronco, o la gente como que depende la cultura también, o el nivel sociocultural, igual va variando mucho cómo la gente se comunica y cómo va hablando. Y finalmente, como hemos hablado también en otros capítulos, los padres somos modelo de los hijos y también como uno lo aprende, también lo comienza a repetir. Sí, porque si yo escucho a mi papá o a mi mamá hablar de cierta forma, yo voy a replicar eso porque es por imitación, es lo que yo estoy escuchando. Perfecto. Entonces, si yo lo escucho siempre de esa manera, voy a notar que eso es lo correcto y así también lo voy a decir. Por supuesto. Interesante todo lo que estamos hablando hasta aquí y ahora vamos a pasar, Camila, a los más pequeñitos. Así que vamos a hablar, yo sé que ustedes tienen y han preguntado, yo sé, en Facebook siempre aparecen las preguntas de las mamás, de los papás, si esto es normal, o no es normal, y vamos a hablar de los malos hábitos orales. Y le voy a contar que Camila, tremendamente preocupada, nos trajo algunas imágenes el día de hoy para que podamos hablar de ello y sea mucho más lúdico y dinámico estos mitos y realidad que tenemos respecto a los malos hábitos, respecto a los niños, los hábitos orales. Sí, es que es muy importante, sobre todo que sea como a nivel que uno lo pueda ver, porque si uno lo ve, toma un poco más de conciencia también de los daños quizás que puedo estar provocando o de las cosas que puedo ir corrigiendo. Perfecto. Así que les voy a pedir, por favor, que nos pongan las primeras imágenes para que ya Camila pueda comenzar con el verdadero y falso. Ya, vamos, Camila. Dice, es normal que nuestro hijo, ¿verdad? O su hijo en la casa respire por la boca. Vamos a ver
¿Es verdadero o falso, Camila? Es completamente falso. La vamos a ver la explicación ahora. ¿Por qué es falso? Porque no es normal que nuestros hijos respiren por la boca. Eso siempre es como un signo de alerta. ¿A ninguna edad? A ninguna edad. Ya, entonces, perfecto. idealmente corregirlos cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque como te decía anteriormente, cuando uno pasa como toda la vida haciéndolo así, es difícil que después cuando adulto lo corrija. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué digo que es falso y por qué hay que tratar de evitarlo? Porque al respirar por la boca no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque cuando uno respira por la nariz se produce un efecto de humidificación del aire, ¿verdad? ¿Ya? Para que el aire no pase tan helado tampoco a los pulmones, y lo otro es que se va limpiando. Entonces, cuando uno respira por la boca, este aire pasa todo contaminado, todo sucio, de repente muchas veces muy fríos en los pulmones, y eso nos va ocasionando daño. De hecho, hasta la cara se va como distorsionando un poco porque los ojos ¿Ya? caen, se van como cayendo, la nariz igual se pone un poco más respingada. Entonces la idea es que uno lo corrija contra antes, mejor. Ahí, ¿cómo lo corregimos, Camila? Lo ideal es ir a un otorrino, ir al fonoaudiólogo. ¿Qué es lo recomendable? Sí, lo ideal siempre es recurrir al otorrino para saber ¿Ya? qué está pasando como a nivel orgánico. Perfecto. ¿Por qué mi hijo está respirando por la boca? Puede ser que quizás tenga las amígdalas hipertróficas, que sean demasiado grandes, ¿Ya? entonces eso le está distorsionando un poco también el paso del aire. Ah, perfecto. Entonces siempre hay que descartar cosas. Aquí es muy importante. Entonces por eso siempre tenemos que recurrir a los especialistas, que en este caso es el otorrino, y él va a determinar si hay algo orgánico o es algo solamente funcional. Si algo funcional, o recurrimos al fonoaudiólogo para que nos pueda ayudar un poco a ver cuál es la técnica correcta, cómo lo puedo hacer para que finalmente podamos respirar correctamente, que es por la nariz, siempre por la nariz. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra imagen y les pido a ustedes también a ver si nos pueden ayudar aquí en este concurso que nos trae Camila del verdadero y falso. Vamos con la siguiente imagen. Dice, malos hábitos orales, chuparse el dedo está bien ya que logra calmar siempre a mi hijo, Camila. ¿Eso es verdadero o es falso? O el chupete también, porque cuando lloran... Es completamente falso. ¿Por qué? Lo mismo que anteriormente, como dije, estos son malos hábitos orales. Entonces hay que tratar de evitarlos por completo. Al chuparse el dedo, los niños se calman, eso es cierto, ¿verdad? Sí. Cuando son muy pequeñitos, sobre todo, tienen el tuto, que también se lo llevan a la boca, Claro. o el dedo, y eso es para regularse. ¿Ya? Hasta cierta edad quizás puede ser, pero la idea es que con el tiempo logren regularse de otra manera ya. ¿Por qué? Perfecto. Porque al chuparse el dedo, lo que voy haciendo es ir empujando el paladar cada vez más arriba. Entonces estoy distorsionando el paladar. ¿Y qué pasa? Que al estar todo el día, porque no es solamente un rato, o cuando se van a quedar dormidos, la mayoría de los niños siempre anda con el dedo en la boca. Y como es el pulgar más encima, la forma que va adoptando es la forma que va quedando en el paladar, entonces ¿Ya? el paladar va subiendo. Y nos podemos encontrar después con un paladar ojival que es demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Que al distorsionarse el paladar, ¿Ya? después nos puede provocar algunas dificultades para poder articular correctamente los sonidos del habla. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de los sonidos que tenemos que hacer una elevación lingual. Por ejemplo, con la L, si yo tengo mi paladar tan alto, me va a costar mucho más poder llegar la lengua hacia el No paladar. va a alcanzar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es evitarlo para que no tengamos que llegar a los frenillos o a algún tema ya de ortodoncia para poder corregir este paladar que está inadecuado. Ya, pero voy a ser súper insistente porque igual soy mamá. Los primeros días, los primeros meses no hay problema con en algún minuto, no todo el día, pero sí poder usar el chupete. Sí, porque Lo como pudiéramos usar. Exacto, porque claro, igual es una forma, como decía, de regularse, ¿verdad? Entonces, de repente en la casa tenemos muchas cosas que hacer, entonces eliminarlo por completo, o sea, yo no soy quien para decirles eso. Ajá. Lo que sí le puedo decir es que pasado quizás los 2 años, se va haciendo como todo más complejo, porque las estructuras van cambiando y se ¿Ya? van haciendo irreversibles. Entonces, ¿qué pasa después de los 2 años? Es muy difícil también que los niños logren como ir dejando. Y por otro lado también todo la parte fisiológica es mucho más blandita, más flexible. Exacto. Vamos de nuevo con la próxima imagen, Camila, para que veamos qué mito y verdad tenemos aquí. Dice, justamente ahí está, pero lo vamos a
clarificar mucho mejor. Ocupar chupete hasta los 3 o 4 años es normal, porque acabamos de decir que cuando son recién pequeñitos, pero 3 y 4 todavía pudiera ser normal, ¿o no? Ahí dice, no es normal, veamos a ver si es verdadero o ¿La falso. respuesta? Es verdadero, porque no es normal que entre los 3 y los 4 años todavía ocupemos el chupete. Como decía anteriormente, hasta los 2 años el chupete y la mamadera sí. Pero después de eso ya no es normal, y la idea es tratar de quitarlos cuanto antes. Es tan complicado. Es muy complicado, pero ahí ven una imagen donde claramente se puede observar este paladar que es ojival, que es demasiado estrecho, es muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hay que corregirlo, y lo otro mira, Camila, cómo se puede observar. Exacto, cómo se distorsiona incluso la mordida. En la primera imagen se puede observar esta mordida que está abierta. ¿Por qué? Porque siempre hubo algo que el chupo, al estar interpuesto entre los dientes, también va distorsionando toda la mordida, no solamente lo que es el paladar. Entonces, igual va a llegar un punto donde sí o sí vamos a tener que corregirlo. O sea, es tremendo, porque no solamente tiene que ver con la estética, sino que también tiene que ver con un tema de salud, netamente de salud. Entonces, importante, por favor, los papás, que no sean porfiadas como la Alejandra aquí, que se pone porfiada. Y Camila ya me ha retado. O sea, igual quiero dejar en claro que el desarrollo en sí de todos los niños es muy variable. Y todos los niños son distintos. Entonces puede ser que, claro, a mi hijo le sucedió esto, ¿verdad? Usó chupete toda la vida y tiene una dentadura y una mordida perfecta, ¿verdad? Pero eso no le tiene por qué pasar a mi otro hijo. Todos los niños son distintos y todos los procesos también son distintos. Quiero aclarar algo, Camila, porque también hay papás o mamás que también son súper radicales cuando uno les da una recomendación. Yo sé que lo sano es quitarlo, pero ¿deberíamos hacerlo también de manera paulatina o definitivamente de un día para otro se lo quitamos? No, eso sí que no, porque es un proceso. Perfecto. Todas estas cosas, como ya lo dijimos, a los niños los regulan mucho y lo calman. Ya. Entonces, ¿qué pasamos? Si llegamos y de un día para otro ya no existió más el chupo, no existió más la mamadera, o sea, va a ser caótico y tiene que ser siempre con respeto. Entonces, la idea es que sea paulatino, que vayamos paso a paso. Quizás va a tomar la mamadera de la noche, pero la del día la vamos a hacer en vaso, porque ya te puedes sentar a la mesa a tomarla. Entonces, la idea es que sea siempre un proceso. Que se converse. Exacto, que no sea así como que desapareció y nunca más existió, porque tiene que ser con respeto, siempre pensando en ¿Y cómo reemplazamos, por ejemplo, la mamadera? ¿Qué alternativa nos queda? ¿Pasamos directo al tazón o son buenas también las tazas con boquilla o también tiene como el mismo efecto o pudiera ser como transición? La idea es que sea como una transición. Entonces, Perfecto. Hoy en día en el mercado venden muchos elementos que son como adaptados incluso para ir dejando la mamadera. Siempre hay como opciones. Entonces, la idea siempre es partir como estos vasos con boquilla, como decías, porque igual es más fácil. Y la boquilla no es lo mismo que el chupo que tiene la mamadera, que eso es lo que queremos evitar. Entonces, la idea es poder ir haciendo así, paulatino. Y si el niño ya maneja bien eso, ir pasando quizás a un tazón, después puede ser un vaso. Pero la idea es que sea paulatino, que no sea así como un cambio tan radical. Perfecto. Vamos a ver el próximo, a ver qué nos dice aquí Camila, qué nos preparó. ¿Está bien que mi hijo o hija no diga la R a los 5 años de edad? Y esa es una pregunta tremendamente frecuente por parte de los papás, ¿sí o no? Sí, vamos a ver la respuesta, a ver qué dice. A ver, vamos a la respuesta. Es verdadero, pasa mucho, como tú dices, es una pregunta muy frecuente y siempre se asocia mucho al fonoaudiólogo a la R, porque es lo más común, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente existen muchas clasificaciones en torno a qué edad un niño debiese adquirir cierto fonema, que son las letras, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la tabla que especifica muy claro a los 2 años qué fonema debería decir. Entonces, pasa mucho con la R, que es esta vibrante múltiple, ¿verdad? Que es muy difícil de adquirir. Un niño de 3 años difícilmente la puede decir. Puede que la diga, sí. Existen casos que sí la dicen, pero no es como la norma, ¿ya? Perfecto. Si nuestro hijo la dice a los 3 años, perfecto, qué bueno, pero eso no significa que todos los niños la debiesen decir a los 3 años. Claro. Se espera incluso entre los 5 y los 6 como proceso para que la puedan articular. Si mi hijo ya a los 5 años yo veo que no la dice, pero todavía la puede adquirir, pero a mí me complica un poco que no la diga, porque está siempre con el pedo, en vez de decir perro.
Entonces, a él le complica porque incluso los niños ya a esa edad en el colegio quizás lo pueden molestar o pueden ser víctimas de burla. Entonces, la idea es que siempre veamos bien el proceso de nuestro hijo. Si nuestro hijo a los 5 años no la dice, pero yo considero que debiese intervenirse, ¿verdad?, que la debiera decir, igual se puede acudir a un fonoaudiólogo, igual lo van a ayudar. Ya. Pero normalmente uno debiese esperar quizás hasta los 5 años y medio, 6, que se adquiera de manera natural, pero es muy difícil que se adquiera de manera natural. ¿Y la terapia es muy larga? No, una terapia de 6 meses aproximadamente. ¿Ya? Debiese ser efectiva para poder articular correctamente el fonema siempre y cuando haya constancia en los tratamientos y haya mucho apoyo también en la casa. Ya. Voy a volver atrás un poco como mamá. Ya estamos hablando de la R en el sonido fuerte, la vibrante, por ejemplo, en perro. Pero ¿qué pasa con la vibrante simple cuando está la R solita como poroto, pera? ¿A qué edad sería lo adecuado? Eso es entre los 4 años. Siempre se adquiere antes porque es mucho más fácil de poder articular. Ya. Entonces, la idea es siempre ir como paso a paso. Así como las vocales siempre se adquieren al principio, a los 2 años. Después vamos a ir pasando al resto de fonemas, que entre los 3 años, la mayoría de los niños ya debiese poder articular correctamente la mayoría de los fonemas de los sonidos del habla. Pero hay niños que no lo van a lograr a los 3 años quizás. Entonces la idea es siempre ir dejándole como el tiempo. Pero si no lo logra, hay que acudir a los especialistas. Porque difícilmente los van a lograr adquirir solos. Hay un tema que me preocupa harto en relación a los pequeños, Camila, y quisiera que tú nos des la recomendación ahí a tu cámara, a los papitos, que es lo que tiene que ver, cómo es la manera correcta de corregir al niño si pronuncia mal, porque aquí a veces hemos visto algunas cosas que los niños se angustian, entonces, ¿cuál sería la forma? Es muy interesante y muy importante también tu pregunta, porque uno tiende mucho a escuchar sobre todo que la corrección es repite. A ver, dilo bien, no es pedo, es perro. Uno como que siempre escucha eso, dilo bien, ahora te toca a ti, di perro. Pero si el niño no lo puede articular, aunque uno le diga que lo repita, no lo va a hacer. Claro. Porque articulatoriamente no puede decirlo. No está preparado. No está preparado, no ha tenido un tratamiento, entonces no lo va a decir. Por más que uno le diga repite, 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 no lo va a hacer. Y lo único que vamos a ocasionar va a ser frustración, porque no lo va a poder decir. Y al final que el niño no quiera comunicarse, no quiera decir esa palabra porque la digo mal. Entonces me están diciendo que la repita, entonces esa no es la forma. La forma correcta es siempre ser como uno el modelo. Entonces, por ejemplo, si el niño dice pedo en lugar de perro, uno dice, ah, sí, el perro. Quizá enfatizando un poco más la R, porque uno aprende a través de lo que escucha. Entonces, si uno está escuchando correctamente el sonido, voy a tratar de por lo menos articularlo correctamente. Interesante eso, se angustian mucho y podríamos pasar, me imagino, una tarde que repita y no lo va a hacer. Exacto, es lo que le provoca angustia tanto a los niños como también a los papás. Así que eso es tremendamente interesante. Vamos a ver la siguiente pregunta que tiene Camila. Dice, ¿ocupar mamadera hasta los 4 años es normal? ¿Verdadero o falso, Camila? Yo creo que en sus casas todos debiesen contestar bien esta pregunta porque ya lo hemos tratado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? A ver, Alejandra. Ya, mira, la Alejandra te va a decir que debería ser falso, pero también uno dice, ya, en la de la mañana podría ser, pues te consulto, ya, una. Sí, como dije, hay que hacer una transición, pero la idea es que ya, por ejemplo, a los 4 o 5 años ya desaparecerla por completo. Entonces esta transición tiene que empezar mucho antes, no esperar a que el niño ya sea demasiado grande. Los 4 años. Exacto, entonces entre los 2 y los 3 años ya debiese ir uno manejando otro tipo de recipiente para poder quizás tomar la leche o los jugos, lo que sea, ¿ya? Perfecto. Así que... Ahí tenemos exactamente lo que dice Camila, está incluso ¿cómo podríamos definir, Camila, la imagen bucal? Porque cómo están los como tú decías, puede ser como la de la mañana, pero muchas veces la gente hace la de la noche.
¿Por qué? Porque el niño ya está acostado, ¿verdad? Está en la cama, entonces si le doy un vaso puede derramar todo. Entonces la idea es que no lo hagan, porque el niño a tomar la mamadera en la noche, después no se lava los dientes. Perfecto. Entonces incluso puede ocasionar, como se ve ahí, caries. Entonces es muy delicado el tema. Y también la mordida, si te fijas. Está tremendamente interesante, pero les cuento que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y comenzamos nuevamente a retomar este tema que nos ha traído Camila y viendo los verdaderos y falsos en su casa. Espérenos que ya volvemos.